Martín, ¿cómo estás? Doctora, ¿todo bien? Sí, bien. Bueno, yo te agradezco esta presentación que hiciste del profesor Arturo Jiménez. Profesor, un gusto saludarle y realmente para nosotros, para el IPEL, para la justicia electoral, es un lujo tenerlo como docente y es lo que nosotros apuntamos. Queremos los mejores que puedan estar transmitiendo sus conocimientos a nuestros cursantes. Es un curso muy interesante, es la carrera como usted ya conoce, así que yo celebro que usted está aquí. Muchas gracias, señor. Gracias por su generosidad, gracias por su darse y de corazón nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo porque conocemos de sus múltiples actividades. Gracias, profesor Arturo. Buenas, ¿me escuchan bien? Bienvenido, profesor Arturo. Muchas gracias. Con la clase entonces, el aula de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle a todos por esta oportunidad, por la ocasión que se presenta para desarrollar este módulo. Muy interesante, ¿verdad? Porque tratándose un poco de la formación integral en nuestros conocimientos como servidores públicos, sociedad civil en general, siempre es importante contar con las herramientas conceptuales para nuestro desempeño, tanto como servidores públicos o también como del otro lado, como tomadores de decisión, como ciudadanos civiles, y también, ¿por qué no decirlo?, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, donde siempre tenemos que tomar decisiones de índole económico, financiera, un poco para, sabemos que como hay un principio económico demasiado importante, que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, ¿verdad? Si vamos un poco al origen de lo que es la actividad económica, vemos que en la antigüedad, por ejemplo, no había necesidad de tener, digamos, una decisión o tomar una decisión de administración de recursos, porque la naturaleza era benigna y nos proveía de todos los insumos, los medios de subsistencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre había ese inconveniente, ¿no es cierto? No se escucha, ¿verdad? Sí se escucha, profe. Se escucha. Muchas gracias. Excelente. Gracias por el retorno, ¿verdad? Gracias por el retorno. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de una situación en que el hombre antes tenía todo, la naturaleza le proveía todo, entonces, ¿qué hacían los hombres? Eran nómadas, consumían todo acá, se iban mudando y se iban, digamos, buscando nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevos lugares, nuevos medios, donde la naturaleza le proveía todo, ¿no es cierto? Hasta que en algún momento la naturaleza dejó de ser benigna, la población aumentó, los comensales también, por lo tanto, nace el principio de la escasez, es decir, cuando hablamos de la necesidad de establecer perspectivas, de establecer proyectos, de establecer prioridades, entonces hablamos de que el hombre ahí sintió la necesidad de racionalizar el uso de los escasos recursos disponibles. Entonces, vemos muchas veces que el eje económico y financiero es transversal a todas las actividades del hombre, ¿verdad? Tanto en la organización civil, en los organismos públicos, en todos los organismos sociales, deportivos, recreativos, en todos los lugares, en todas las instancias, la decisión económica y financiera es demasiado importante. Por eso yo aplaudo esta iniciativa, ¿verdad?, de que comencemos con este módulo en donde vamos a ir viendo algunos conceptos que a diario vemos por las noticias, vemos por los comentarios, los editoriales,
que a diario solemos leer en las publicaciones. Entonces, para poder un poco interpretar, entender el contexto en el que se están desarrollando los procesos económicos propiamente dicho. Entonces, ya los materiales que guardan relación a la unidad 1 y a la unidad 2 ya están levantados en la plataforma y lo que vamos a desarrollar es justamente estas dos unidades en nuestra sesión del día de la fecha. Bueno, con el permiso de todos ustedes, voy a pasar a proyectar la presentación. Vamos a mirar un poco cómo viene la mano, ¿verdad? ¿Pueden ver ahí la presentación? ¿Me dan un retorno, por favor? Sí, profe, se ve bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro artículo es la educación económica y financiera, ¿no es cierto? Básicamente una alfabetización financiera, cuando hablamos de lo que es una definición de una educación económica y financiera, del concepto de la misma y también el concepto de la administración. En ese proceso de alfabetización financiera es muy importante mencionar esta definición, que es una educación económica y financiera. La educación económica y financiera enseña a administrar mejor el dinero y a comprender las mejores opciones financieras, lo cual tiene un impacto directo con el bienestar de las personas y con su calidad de vida. Entonces, esta educación económica y financiera nos enseña muchas veces a que tengamos que nosotros ver cómo podemos hacer el mejor uso del dinero, ¿verdad? Es decir, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos más inmediatos. Como les decía, los escasos recursos a veces nos llevan a tener que tomar decisiones. La educación financiera conceptualmente consiste en el desarrollo de la capacidad que tiene el individuo para administrar el dinero, ¿verdad? Dar seguimiento a las finanzas, planear para el futuro, también la posibilidad de elegir productos financieros, que vamos a ir viendo en el transcurso de los módulos, cuáles son esos instrumentos financieros, y mantener informados sobre los asuntos financieros. Ustedes saben que el sector más vulnerable, más volátil, más sensible a los hechos económicos o a los vaivenes económicos y coyunturales, generalmente es el sector financiero el que más impacto recibe, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sensibilidad del sector, ¿verdad? Cuando de repente pronosticamos que el dólar va a subir de aquí a poco un 10 puntos o un 15 puntos, ya estamos nosotros ahora tomando las medidas necesarias y tomar las decisiones necesarias. Para eso debo estar muy bien informado, ¿verdad? El precio de los commodities, ya sea en el mercado internacional. Hablamos de los commodities, las materias primas y demás. Es decir, cuando tomamos decisiones financieras informadas, eso nos lleva a tomar también mejores decisiones en el correcto administrar de los recursos. Bueno, ahí se puede ver la presentación. Sí, profe. Ajá, bueno, disculpen solucionamos un pequeño problema técnico. Bueno, entonces, si pasamos a la siguiente lámina, ahí vemos que ya el concepto que estuvimos, del cual estuvimos hablando, ¿verdad? Siguiente lámina.
Eso. Bueno, entonces, ahí ese era el que estaba desarrollando hace rato, ¿verdad? Entonces, volviendo a repasar un poco, dentro del proceso de alfabetización financiera, tenemos la educación económica y financiera. Y decíamos en su definición per se que la educación financiera, más que nada, nos enseña, ¿verdad?, a administrar mejor el dinero y a comprender las mejores opciones financieras que tenemos, el cual generalmente tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y en nuestra calidad de vida. Hablábamos, ¿verdad?, al inicio del principio de la escasez, en el cual las necesidades de las personas son ilimitadas y los recursos son escasos. Entonces, eso nos lleva naturalmente a buscar una lista de prioridades o de establecer objetivos y prioridades de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y siempre basándose en la información disponible. En el mundo económico, en el mundo financiero, la información es de suma importancia porque en base a esas informaciones nos lleva a tomar mejores decisiones económicas dentro de lo que es el desarrollo mismo de nuestra actividad económica y financiera. Nos pasa diariamente en todas las que estamos enfocados. La educación financiera consiste en el desarrollo de la capacidad para administrar, ¿no es cierto? Para administrar todo lo que es el dinero, el seguimiento de las finanzas, planear para el futuro, elegir productos financieros y mantener importantemente adecuadamente informado para tomar las mejores decisiones. Por eso, una buena educación, por ejemplo, saber cómo va a repercutir la inflación en nuestros días, ver un poco cómo va a influir el aumento del salario mínimo en nuestro bolsillo, en nuestro día a día, siempre teniendo un poco en cuenta que estas medidas que se toman a nivel de gobierno, por ejemplo, de la suba al salario mínimo, dónde impacta, qué efecto tiene. Siempre decimos que no es un aumento de salario, sino es una compensación salarial por la inflación, ¿verdad? Por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. El dinero cada vez va perdiendo valor en materia de inflación, ¿verdad? Por la inflación. Entonces son cuestiones que nosotros como analistas de la información financiera y económica tenemos que tener presente con qué monto cerró la inflación el año pasado, qué inflación tenemos actualmente, qué tipo de cambio tenemos, cuál es la tasa de interés que paga un crédito, cuál es la tasa de interés que paga un depósito. O sea, tener todas esas variables al alcance para tomar siempre las mejores decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo no le puedo decir a un amigo que tiene mucha plata, un patrimonio muy alto, ¿verdad? Que en época de inflación pueda tomar un crédito, un préstamo, ¿verdad? Porque de repente eso hace que uno de los efectos de la inflación es la redistribución de la riqueza. Entonces, mucha gente en épocas de hiperinflación han visto perder su riqueza de la noche a la mañana, ¿verdad? Por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, a lo que apuntamos un poco que una buena educación económica y financiera pasa por este eslabón que es el de contar siempre con la mayor información para una buena toma de decisión. Y en cuanto a la administración, también podemos decir que es una disciplina que consiste en el desarrollo de la capacidad para administrar el dinero, dar seguimiento a las finanzas, planear para el futuro, elegir productos financieros y mantener informados en todos los asuntos, ¿verdad? Generalmente vamos a ver los procesos administrativos porque es importante una correcta administración.
Y ahora lo que vemos un poco en pantalla, la dimensión ética de la educación económica y financiera, ¿verdad? Las reglas técnicas y las normas éticas. Y ahí tenemos que hablar necesariamente de dos grandes cuestiones, ¿verdad? La economía positiva por un lado y la economía normativa por el otro lado, ¿verdad? La economía positiva describe los problemas económicos desde un enfoque más científico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué es malo el contrabando, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué si le da mucho trabajo a cierta cantidad de gente, ¿verdad? Entonces, economía positiva. Para la economía, eso es una actividad que se puede llevar, pero si miramos desde el punto de vista de la economía normativa, ahí sí ya entran los juicios de valor y decimos, ah, no, el contrabando es un delito. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que dicen nuestras leyes, nuestras disposiciones legales. Es una actividad ilegal. Pero para la economía es algo importante porque mueve el espectro, mueve la economía, hay crecimiento económico, hay circulación de dinero, etcétera, etcétera, para la economía positiva, ¿verdad? Describe tal cual son los hechos. Entonces la economía normativa es la que va apegada a la ética, ¿verdad? Es decir, a ya establecer juicios de valor. Ah, no, el contrabando es una actividad ilícita. La evasión de impuestos también es una actividad ilícita. Por más de que la empresa te diga, bueno, yo evado impuestos para volver a invertir esos recursos en mi empresa, ¿verdad? Perfecto, económicamente está muy bien, pero si miramos desde el punto de vista, cuando estamos mirando un poco, ¿verdad? Todo lo que es la valoración que le damos a la economía positiva versus la economía normativa, vemos un poco que la economía normativa más mira desde la dimensión ética, si eso corresponde a una norma legal, a una norma de convivencia, a una explotación, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día la actividad económica. Por ejemplo, ustedes me dicen, y bueno, ¿y por qué el sector de muebles crece y está talando los árboles, ¿verdad? O sea, están deforestando los árboles. Entonces ahí hablamos ya de una valoración más, digamos, medioambiental, el bienestar social, etcétera, etcétera. Entonces ahí hablamos un poco de la dimensión ética. Entonces, en resumidas cuentas, la economía positiva más bien describe los hechos económicos de manera objetiva, sin importar que si eso está bien o está mal, ¿verdad? Sin embargo, la economía normativa se basa sí en los juicios de valor, diciendo, ah, bueno, esto está mal, esto no se puede hacer, entonces valora de alguna manera la actividad económica que se está llevando adelante. Es lo mismo, no. A la hora de evaluar las políticas económicas del gobierno. El seguro, eso lo están viendo. El hospital calle. Sí, ¿hay alguna consulta o yo escuché nomás? Bueno, entonces a la hora de evaluar las políticas económicas de un gobierno se usan tanto la economía positiva como la normativa, ¿verdad? Entonces, siempre hay que dimensionar. Si vamos por economía positiva, describimos los hechos tal cual son. Si vamos por la normativa, vamos un poco por el hecho de que sí hay que respetar determinadas normas, normas legales, normas de convivencia, normas éticas, que es importante tenerlo a la vista. También hay un importante concepto dentro del sector público que denominamos el corte administrativo. La verdad que también suelo escuchar en el sector privado, ¿verdad? El corte administrativo es un acto en el que se hace un corte, como bien dice su nombre, cuando hay un traspaso de mando o de administración, ¿verdad? Cuando vemos que, por ejemplo, mañana, ahora que va a haber el cambio del nuevo gobierno, evidentemente se tiene que llevar adelante un corte administrativo. ¿Hasta dónde llegó mi gestión? Porque solidariamente soy responsable hasta la fecha en que estoy administrando los recursos. Entonces tengo que establecer un corte administrativo. Por eso la Contraloría General de la República en nuestro país
que es el órgano normativo en materia de rendición de cuentas y de cortes administrativos, lo que hace es reglamentar esta parte, y cuando se va a llevar adelante un corte administrativo, generalmente se piden un tendal de documentos que hay que presentar a la nueva administración. Por ejemplo, si a un administrador se le cambia el 15 de agosto, lo que se haga a partir del 16 de agosto ya no es su gestión. Entonces, tiene que entregar su administración al 15 de agosto diciéndole, bueno, esto es lo que gasté, esto es lo que recaudé, esto es lo que tengo por pagar, esto es lo que tengo en cheques para poder pagar a los proveedores, etcétera. Es decir, se hace toda una, hasta acá voy ejecutando las licitaciones, los concursos de precios, es decir, un listado de la gestión económica y financiera que se hace cuando hay un cambio de autoridad o algún cambio en la gestión económica y financiera. El corte administrativo incluye también los inventarios tanto de bienes de consumo, de los bienes de cambio, de los bienes de uso que administra una entidad pública, ¿no es cierto? Entonces, hablamos, por ejemplo, del inventario, cuántas camionetas tiene la entidad, la empresa, el ente en sí, ¿verdad? Cuántos inmuebles tiene, cuántos activos fueron adquiridos, cuántos adquiridos fueron dispuestos para la baja. Todos esos aspectos se van configurando en un informe que se llama de corte administrativo. Por eso es importante siempre tener en cuenta. En resumidas cuentas, el corte administrativo viene a ser, no es otra cosa más que la separación de las responsabilidades. Es decir, hasta acá llegó mi responsabilidad, hasta acá llegó mi gestión, y cuántas deudas estoy dejando, cuántas deudas estoy recibiendo. Entonces, el corte administrativo es para el saliente y para el entrante, ¿verdad? El saliente, ¿qué es lo que está dejando en materia de activos, pasivos, etcétera, ¿verdad? Cuántas incorporaciones hizo, cuántas deudas contrajo. Y el entrante muchas veces mira eso y dice, bueno, esto es lo que recibí, heredé de la administración anterior y tengo que hacerlo frente. Y ahí solemos escuchar algunas veces que algunos dicen, no, yo no voy a pagar esta deuda porque no es de mi gestión. Y ese es un concepto equivocado, ¿verdad? Porque la deuda no es de la persona, es de la institución. Entonces, la deuda que esté heredando, yo no puedo desconocer, por más de que tenga irregularidades, bueno, mandaré toda la justicia si es que tiene irregularidades, pero por lo tanto no puedo dejar de reconocer esas deudas que estoy recibiendo, ¿verdad? Por eso siempre es importante, siempre tenemos problemas con los municipios, por ejemplo, en los gobiernos municipales, donde viene un intendente, deja la administración, viene otro, y en ese contexto él no quiere reconocer las deudas que está dejando, ¿verdad? Entonces, generalmente ahí se da esa coyuntura de no reconocer esa deuda, y ahí después el Estado recibe una demanda, una feroz demanda, y en vez de terminar pagando 10, termina pagando 100, porque con la demanda le cobran los intereses, los cargos moratorios, y salimos perjudicados todos. Entonces, es muy importante esa educación que tengamos de qué significa. Mañana uno de ustedes puede ser ministro, puede ser gobernador, puede ser intendente, senador, diputado, etcétera, con poder de decisión económica y financiera dentro del Estado, y deben conocer estos aspectos de que cuando hay un corte administrativo tengo que ser muy, muy puntilloso en saber qué es lo que me está heredando el saliente o qué es lo que estoy dejando al dejar o al abandonar la administración de un ente del Estado. Entonces, a eso se refiere el corte administrativo. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, para ir viendo... Sí, dime. ¿Te puedo hacer una consulta para que me quites de la ignorancia? Porque por lo visto hablo mal. Decime un poco, el corte administrativo, yo también le digo corte administrativo cuando es fin de mes, ¿verdad?
y los funcionarios públicos van a cobrar su sueldo. Y entonces recursos humanos le empieza a decir asistencia, justificar tal cosa. ¿Entendés? Eso no es corte administrativo entonces, ¿verdad, profe? No es corte administrativo. Corte administrativo es cuando hay un cambio de administración o un cambio de autoridad que al dejar tiene que establecer los montos que está dejando, ¿verdad? Lo que estás mencionando ahí es más que nada una liquidación mensual de salarios. Ese sería el nombre técnico, liquidación mensual de salarios y no corte administrativo, ¿sí? Súper, profe, gracias. Esto es lo que, disculpa, profe, esto es más se da cuando el caso que ocurrió recientemente en las elecciones municipales 2021, en noviembre, por ejemplo, se estableció una fecha justamente para la entrega del acto administrativo, que es el corte administrativo, que muchas veces viene aparejada de una escritura pública, donde se dejan sentadas todos los inventarios, todas las deudas flotantes que recibe, todo el patrimonio, si hay algún bien en las cuentas, en fin, todo lo que hace al desenvolvimiento de esa institución, ¿verdad? Donde la responsabilidad civil, penal y administrativamente asume el que en la forma que recibe y el que deja en la forma que entrega, ¿verdad? Excelente, así mismo, Víctor, así mismo, excelente. Me encanta, ¿verdad? Perdón, Gustavo, perdón. Vi mal acá en mi pantalla, perdón. Sí, es así, es correcta la interpretación, porque eso implica grado de responsabilidad, ¿verdad? Cuando administramos recursos públicos, estamos sujetos a la responsabilidad y a responder con el patrimonio. Fíjense lo que dice el artículo 82 de la ley 1535 de Administración Financiera del Estado. Habla que cualquier funcionario público o servidor público que ocasionare algún perjuicio patrimonial al Estado, un pago indebido, una malversación de fondo, un desvío de fondo, un descuido en el uso de los activos del Estado, entonces tiene que resarcir ese daño, ese perjuicio con su patrimonio, ¿verdad? Entonces, es lo que hoy en día se aplica un poco en la ley, ¿verdad? Si yo ocasioné un menoscabo a los bienes públicos, tengo que responder con mi patrimonio. Por eso, como decía ahí Gustavo, ¿verdad? Es la responsabilidad que asumo al dejar un cargo, la responsabilidad que dejo al abandonar un cargo y el que asumo cuando estoy subiendo. Porque fíjense, yo les cuento una anécdota de un administrador que fue nombrado en una entidad X, no vamos a dar nombre porque es a los efectos didácticos. Contento él, ¿verdad? Que él tenía que recibir 10 camionetas de la institución y él contento con todo lo que fue su designación, agarró y firmó el corte administrativo frente a un juez de paz, ¿verdad? O un escribano, dice la ley. Entonces, contento él firma, sin verificar lo que le estaba dejando el saliente. Cuando se dio cuenta, ya pasó 6 meses de su gestión, 6, 7 meses, él se da cuenta que de las 10 camionetas solamente habían 6 y 4 no se sabía el destino. Entonces, pero él ya firmó el corte administrativo. Entonces, él al firmar el corte administrativo, lo que decía Gustavo recién, es asumir esa responsabilidad que deja el saliente. Por eso cuando hay un corte administrativo tenemos que ser muy puntillosos en hacer verificar todo lo que me está dejando el saliente. No se firme si hay que tomarnos 3 meses, 4 meses para hacer verificar el stock, el inventario, el arqueo de caja, todo lo que significa la parte activa, eso implica tiempo. Y una vez que verifiquemos bien y nos cercioremos de que todo se haya conciliado, 10 camionetas, 10 en el documento, entonces ahí sí podemos firmar con mucha seguridad. Porque si no, estamos trasladando la responsabilidad al entrante que pobrecito viene entusiasmado, seguramente contento por el cargo,
pero había sido, le estamos metiendo un gran gol ahí, un mono ahí que él tiene que después asumir esa responsabilidad. Entonces, lastimosamente, ese administrador fue imputado, por un tendal de irregularidades porque no se hizo un correcto corte administrativo. Por eso siempre es importante que si ustedes el día de mañana o cuando les toque administrar algo público, sean muy puntillosos de entrada. No firmen nomás así el corte administrativo porque vos ahí estás asumiendo la veracidad o estás asumiendo la responsabilidad que te está dejando el saliente, ¿verdad? Eso es muy importante en este contexto, ¿verdad? Siempre hacer verificar. Por lo que les decía, ¿verdad? Que esto implica una responsabilidad administrativa en la función pública. No sé, Rubén, ¿querés decir algo? Bueno, entonces, básicamente eso, no hay que apurarse para firmar el corte administrativo. Siempre tomar todas las medidas, hacer los controles, las verificaciones y luego hacer el corte administrativo. Siempre se hace ante un escribano público o también la ley da la posibilidad de que se haga ante un juzgado de paz si es que no hay un escribano por ahí cerca, ¿verdad? La verdad que estos cortes administrativos lo hacía la Contraloría General de la República, pero después de un buen tiempo que ellos estuvieron viendo que la gente decía, bueno, en mi corte administrativo ya estuvo la Contraloría, ellos ya pensaban que con eso ya se avalaba una administración. Entonces la Contraloría dijo, no, nosotros ya no vamos a participar de los cortes administrativos. Y bueno, vamos a darle los procedimientos para que ellos hagan ante un escribano o ante un juez de paz. ¿Por qué? Porque la gente ya tomaba como algo de que cuando participaba la Contraloría es como que avalaba que toda la administración estaba bien, y no era así, ¿verdad? Solamente era un acto en donde participaban de la entrega y recepción de tesorerías, de administraciones y demás. Bueno, miremos un poco entonces, avanzando un poco las habilidades y actitudes de un buen administrador. En primer lugar, hablamos de las actitudes que debe tener un buen administrador, las habilidades y actitudes. En primer lugar, tener la integridad y la confianza. La integridad, ¿qué significa? Cuando una persona es íntegra, cuando vive todos los valores de forma íntegra, ¿verdad? Por ejemplo, es honesto, es responsable, es proactivo, es delicado, es decir, es íntegro, es una persona íntegra, ¿verdad? Entonces, cuando un administrador tiene esas virtudes o esas actitudes, eso genera mucha confianza, ¿verdad? Cuando hay una integridad de por medio, ¿verdad? Hoy en día, en donde la administración también tiene mucho que ver con la auditoría, hoy en día tenemos tantos tipos de controles que hoy tenemos. Por ejemplo, hoy en día tenemos la auditoría forense, ¿verdad? Que se encarga de detectar los fraudes financieros, los grandes fraudes financieros, y a veces con un solo asiento contable o con algún maquillaje de balance, eso se puede maquillar o de repente ponerle otro tipo de resultados a un balance, ¿verdad? Entonces, nuestra integridad y eso debe generar confianza, proyectar integridad y confianza, que somos honestos, que somos responsables, que somos empáticos, etcétera, etcétera. O sea, y habilidades y actitudes que deben adornar a un buen administrador. Debe ser un administrador orientado al resultado. Eso es muy importante, especialmente cuando hay resultados que deben ser medibles, ¿verdad? Los resultados siempre sirven para verificar la eficiencia o la eficacia del programa. Siempre es importante establecer metas, objetivos, establecer resultados, parámetros
que le permitan a la gente evaluar nuestra gestión, ¿verdad? Por eso hoy en día, por ejemplo, tenemos el presupuesto por resultados, ¿verdad? Que nos lleva a medir un poco la gestión económica de un administrador público. Entonces, por ejemplo, un resultado, por ejemplo, dice, bueno, el resultado busca que el Estado compre de manera eficiente, eficaz y económica. Eficiente es cuando compro bien y barato, ¿verdad? Eficaz es cuando yo lo que compré sirve para el programa para el cual se ha diseñado, ¿verdad? Y el tercero, si fui económico, ¿verdad? Es decir, si compré barato, ¿verdad? Entonces, eficiente, eficaz, ¿verdad? Vamos nomás a un ejemplo. Por ejemplo, en la pandemia, ¿verdad? En la pandemia tuvimos que comprar vacunas, ¿verdad? Las vacunas en algunos casos se compraron a un precio determinado, la eficiencia probablemente tuvimos que evaluar también ahí, ¿verdad? Pero no fue eficaz porque en algunos casos ya llegó tarde, otros se fundieron por el camino. Entonces hablamos ya de una compra que compramos barato, pero no fuimos eficaces en la aplicación de ese programa. Entonces, o de repente viene una pandemia de gripe, por ejemplo, y nosotros compramos vacunas después que terminó la pandemia, ¿verdad? Compramos barato, pero trajimos ya fuera de plazo, ¿verdad? Entonces fuimos eficientes, pero no eficaces. Por eso siempre es importante que el administrador oriente sus acciones al resultado. Proactividad. Proactividad significa tener mucha iniciativa, siempre adelantarnos a los hechos, siempre adelantarnos a lo que va a ocurrir. Eso implica proactividad, ser un poco diligentes en nuestras acciones. También la perseverancia, no rendirnos ante el primer no, ante el primer obstáculo, ante la primera adversidad, sino perseverar siempre y seguir haciendo bien las cosas, ¿verdad? No decaer ante la primera adversidad. La perseverancia, ¿verdad? El uso efectivo del tiempo, ese también es un problema hoy en día, ¿verdad? El tiempo de la gente es muy corto, todo el mundo está apurado, todo el mundo tiene poco tiempo, ¿verdad? Entonces, también uso efectivo del tiempo. Por eso, generalmente, cuando vamos a hacer reuniones de trabajo o mesas de trabajo, ya no vamos con una agenda preestablecida, ¿verdad? Entonces, a efectos de que el tiempo podamos optimizarlo, porque el tiempo también nos lleva, debemos ser en todos los casos, ¿verdad? Siempre puntuales y siempre respetando el tiempo de los demás, ¿verdad? El uso efectivo del tiempo. No llevar medio día para tomar una decisión, ¿verdad? Cuando pudimos haber tomado esa decisión ya yo conozco, por ejemplo, administradores que, por ejemplo, mañana si hay una reunión a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, a la noche ya envían una minuta en donde el resumen de todas las actividades que se van a hacer y de los temas que se van a tratar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno ya se va para tomar decisiones, uno se va leído, ya se va con el tema digerido, entonces ya ahí va para tomar la decisión, ya no se pierde mucho tiempo. Hoy en día también con la virtualidad eso también hace que podamos reunirnos fuera de hora o antes de hora, permite también el uso efectivo del tiempo. No hay peor cosa que perder mucho tiempo para no tomar ninguna decisión, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer uso efectivo del tiempo. Otra habilidad que debe tener el administrador es la buena comunicación. Bajar líneas, bajar directivas precisas. Porque a veces ocurre en organizaciones que la cabeza nomás maneja la información. La cabeza nomás es la que maneja las políticas, las decisiones, y no se sabe hacia abajo lo que está pasando arriba, ¿verdad? Entonces, es muy importante también mantener una buena comunicación, ¿verdad? Eso es importante para que todo el empleado, todo el equipo, el plantel de empleados pueda estar al tanto de todas las actividades, de todos los objetivos, los planes, los proyectos,
Probablemente la cabeza tiene un lindo proyecto, tiene un lindo objetivo, pero al no socializar hacia abajo, hacia los mandos medios, generalmente eso se pierde y la gente trabaja sin un norte, no tiene objetivos claros, y la cabeza lo que empieza a pedir resultados, empieza a pedir otros resultados, y bueno, ¿cómo vamos a obtener resultados y compromisos si no sabemos hacia dónde va nuestro barco, ¿verdad? Entonces, es muy importante la comunicación. Queremos llegar, por decirte, un proyecto a vacunar a 3.000 niños. Bueno, entonces ese es el objetivo, ahí apuntamos esos objetivos claros. Entonces, bajar esa línea, por eso es importante esa bajada de línea a los mandos medios para que estos también se sientan comprometidos y puedan participar en los procesos y en los resultados de la empresa. También la conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño, ¿verdad? El buen administrador también debe mirar cómo puede conformar un equipo de personas con alto desempeño, proactivas, que hacen uso efectivo del tiempo, gente con mucho desempeño profesional. Entonces, también es importante ir identificando dentro del equipo a personas que pueden, a quienes se les puede dar una tarea específica y con alto desempeño. También la toma de decisiones. No hay peor cosa que un administrador irresoluto. Ese administrador que no toma luego decisiones, que congela, que está ahí. Entonces, también el tomador de decisiones debe ser una persona con poder de decisión, ¿verdad? Es decir, que podamos tomar decisiones sobre la marcha, ¿no es cierto? Y el direccionamiento estratégico, ¿verdad? Cuando hablamos de que el direccionamiento estratégico, tenemos direccionar hacia mejores resultados, hacia dónde queremos apuntar, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo en el mediano, corto y largo plazo, ¿verdad? Entonces, es muy importante velar por estas habilidades y actitudes de un buen administrador. Luego viene también la elección del talento humano, ¿verdad? La elección del talento humano, hoy en día en el sector público, como ustedes sabrán, tenemos toda una ley de la función pública. Esa ley de la función pública lo que hace es establecer reglas de cómo se tiene que administrar los recursos humanos, ¿verdad? Y ahí habla de que anteriormente a la ley de la función pública, los funcionarios ingresaban así, libremente, por recomendación, por amistad, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día la ley te dice que la elección del talento humano se hace a través del concurso, es decir, tiene que haber un concurso de méritos y aptitudes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el tema para los cargos de mandos medios. Ahora, para los cargos de confianza no hay esa figura, no se aplica la figura del concurso, ¿verdad? Sino que es por designación directa. Por ejemplo, si ustedes van como ministros y quieren llevar para su propio administrador, el cargo de administrador es un cargo de confianza, entonces ese cargo no entra dentro del concurso. Pero, por ejemplo, si van a ser para una jefatura de departamento, una coordinación o una sección en donde se hace imprescindible tener la ley de la función pública, dice que se tiene que llamar a concurso de méritos y aptitudes. El concurso generalmente puede ser concurso de currículum, experiencia, habilidades, examen de conocimiento, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer una buena elección del talento humano? En primer lugar, realizar una descripción del perfil del cargo. El perfil del cargo es demasiado importante que una institución lo haga correctamente. ¿Cuál es el perfil del cargo? Yo quiero un cargo de tesorero, ¿verdad? Uno que me haga toda la parte financiera. Entonces, hago el perfil del cargo, que tiene que ser un profesional del área contable, administración, economía o afines, etc.
que tenga que tener ciertos conocimientos financieros, que sepa elaborar cheques, que sepa manejar libro banco, que sepa manejar estructuras, digamos, lenguaje bancario. Es decir, estamos hablando de una descripción del perfil del cargo para poder llenar esas vacancias. Llevar a cabo un benchmarking con la competencia. Esto se aplica mucho en el sector privado, pero también es aplicable. Es una comparación de cómo selecciona la competencia, ¿verdad? Cómo está seleccionando su personal la competencia, qué filtros está poniendo, cuáles son las pruebas de habilidades que requiere, cuál es el perfil que tiene, que debe de tener, ¿verdad? Hay cargos en donde sí vos necesitas de mucha experiencia, hay otros cargos que vos no necesitas de mucha experiencia, pero sí necesitas de mucha proactividad o de mucha iniciativa. Entonces son cuestiones que hay que ir evaluando y poniendo e inscribiendo en el perfil del cargo. Llevar a cabo lo que dice, difundir las vacancias, es muy importante que se sepa que hay vacancias para que la mayor cantidad de personas puedan acercarse con sus documentaciones o con sus intereses, manifestando querer acceder al cargo. Por ejemplo, Paraguay, en nuestro país, la Secretaría de la Función Pública tiene una página web que se llama Paraguay Concursa. En esa página web uno puede entrar a mirar qué instituciones del Estado están llamando a concursos para determinados cargos para llenar ciertas vacancias. Entonces es muy importante ir monitoreando esa página web, se llama Paraguay Concursa, donde vos puedes entrar y vos puedes, bueno, el Ministerio de Salud está buscando 2 enfermeros, se presentan, o el Banco Central del Paraguay está buscando 3 choferes, o el ejército está buscando un auxiliar contable, ¿verdad? Se va mirando un poco para poder saber qué institución del Estado está requiriendo de un servicio, ya sea de personas. Por eso es importante difundir las vacancias. También se puede considerar contratar a una empresa especializada de selección de personal. Esto generalmente es mucho más independiente, ¿verdad? Porque a veces caemos en que le queremos favorecer más a fulanito que a sultanito. Entonces, generalmente tercerizamos esa selección a través de la contratación de una empresa especializada en materia de selección de personas. También la entrevista basada en competencias laborales. Esto es importante, la entrevista con algún personal de planta, de mucha experiencia o alguien, ¿verdad? Una entrevista donde se le conoce a la persona, se le pregunta por su perfil profesional, por su perfil personal, su experiencia, su opinión, una serie de preguntas que se le hace al interesado, digamos, a las competencias. También está otro caso, la evaluación situacional, cuando se le pone un caso al postulante y preguntarle cómo resolverían los casos planteados, ¿verdad? Se le pone un caso, ¿qué haría usted si hay una pandemia y tiene que vacunar? ¿Cómo va a ser, verdad? ¿Qué protocolo va a seguir si una persona sufre un desmayo? O sea, le pones una situación, si es para el cargo de enfermería, por ejemplo, usted le dice primer auxilio, bueno, ¿cómo usted le socorrería a un accidentado o cómo le socorrería a un desmayado? Entonces, se le plantea un caso y ellos tienen que proponer la solución. También reclutar a distancia, también usando las nuevas tecnologías, y también algo muy importante, la validación con alguien de planta, ¿verdad? Por ejemplo, siempre en la empresa o en la entidad se tiene a una persona con mucha experiencia que nos puede validar, en este caso, el perfil, si va a ser apto, si va a rendir en el lugar que le vamos a ocupar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos entonces las habilidades y actitudes de un buen administrador y la elección del talento humano. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, para visualizar un poco el siguiente tema. Cuando
miremos un poco, vamos a hablar ya del uso y la administración de recursos. El concepto de administración de recursos, es decir, el uso de los materiales, los equipos, las herramientas, las personas que se emplean para completar, por ejemplo, un proyecto, generalmente es para efectuar una planificación, programación y asignación adecuada de tareas y de recursos para elaborar productos y servicios de manera eficaz. En el sector público, por ejemplo, tenemos varias herramientas para el uso y la administración de los recursos. Por ejemplo, uno de ellos es el instrumento madre que tenemos, que es el Presupuesto General de la Nación, ¿verdad? El PGN, ¿verdad? Cuando hablamos del PGN, estamos hablando ¿verdad? De lo que es el Presupuesto General de la Nación, ¿verdad? El PGN, el Presupuesto General de la Nación, es una herramienta donde nos indica la manera en que, cómo tenemos que gastar y cómo tenemos que usar esos recursos disponibles. Entonces, es una manera. También otra herramienta que tenemos es la utilización del plan financiero. El plan financiero, ¿verdad? Cuando hablamos lo que estábamos mencionando, el sector público, por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación. Ahí nos dice qué es lo que vamos a recaudar, qué es lo que vamos a percibir, qué es lo que se va a gastar, cómo se va a gastar, de dónde va a salir los recursos, qué fuente de financiamiento va a tener. Por eso es muy importante esta herramienta que es el Presupuesto General de la Nación. También tenemos el plan financiero. ¿Qué es el plan financiero? ¿Cómo vamos a gastar el presupuesto en los 12 meses del año? Como ustedes sabrán, el presupuesto se hace para un año, es decir, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El presupuesto es de un año. Entonces, lo que es el plan financiero es cómo vamos a gastar ese presupuesto que nos asigna la ley de presupuesto en los 12 meses del año. A lo mejor hay meses que voy a gastar un poco más, otros meses que voy a gastar un poco menos. O sea, la estacionalidad del uso de los recursos. Entonces, una herramienta demasiado importante es la programación de nuestro presupuesto, es la mensualización del presupuesto, y a eso le denominamos el plan financiero. El plan financiero viene a ser, por ejemplo, me dan un presupuesto de 1.000 guaraníes para gastar en el año, y yo digo, bueno, estos 1.000 guaraníes que para todo el año, voy a gastar 500 en marzo y el otro 500 voy a gastar en octubre. Ahora, si es salario, tengo que programar los 12 meses del año. Si es alguna transferencia o alguna transferencia al sector privado, bueno, programaré en un determinado mes. O sea, tenemos esa herramienta para poder tener esa planificación en cuanto al uso y administración de los recursos, porque si yo tengo recursos que no voy a usar este mes y probablemente voy a usar en otra cosa, y el mes siguiente voy a recaudar para poder gastar en eso que dejé de gastar este mes, ¿verdad? Entonces, me ayuda un poco al uso eficiente de los recursos disponibles. Otra herramienta muy importante es el plan de caja. El plan de caja en donde hablamos de que es una distribución también o una asignación de recursos en función al dinero disponible, ¿verdad? Esto ya es en base a la disponibilidad de fondos. El otro era en base el plan financiero, en base al presupuesto, ¿verdad? Ustedes saben que el presupuesto se hace y se aprueba, ¿verdad? Y como dice el papel, aguanta todo. Pero el plan de caja es el que más se acerca a la realidad porque es el que me va a permitir gastar en base a la plata que tengo, ¿verdad? A lo que hay en caja realmente, ¿verdad? Entonces el plan financiero me sirve más como algo referencial
Entonces, como referencia para saber cuánto es lo que tengo que pagar, gastar en el mes. Entonces, y el plan de caja es en base a la disponibilidad efectiva de los recursos. Entonces, en resumidas cuentas, el uso de administración de los recursos en el sector público tenemos 3. 1, el presupuesto general de la nación. 2, el plan financiero. Y 3, el plan de caja. También es importante mencionar que para el sector privado también hay herramientas de uso y administración de recursos, que es, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo y el flujo de caja, ¿verdad? El flujo de caja es una herramienta financiera que me permite ir proyectando mis ingresos y mis gastos y la posibilidad de que en algún momento del mes o del año me permita saber en qué momento voy a necesitar de un apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero significa tener un préstamo para cubrir el desfinanciamiento temporal de la caja. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente lámina para hablar un poco también de la participación, como habla también del concepto, ¿verdad?, de la participación para el progreso personal, familiar y comunitario. El progreso personal viene dado por el uso eficiente de los recursos. Esto también sirve para mejorar la calidad de vida de las personas y por ende de su familia. En el contexto comunitario, el uso eficiente de los recursos para el fomento de la cultura, el apoyo, el deporte, la educación, etcétera, etcétera. Es muy importante entonces. Y por eso es importante las finanzas personales. Las finanzas personales hacen que sepamos nuestra verdadera situación económica, sepamos cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que puede esperar, qué es lo que no puede esperar. Entonces, establecer las prioridades dentro de ese marco. Cuando tenemos unas finanzas ordenadas, tenemos una mejor calidad de vida, porque evitamos todo ese estrés, la preocupación de qué es lo que hay que pagar, lo que no hay que pagar, si hay plata, no hay plata, si vamos a recaudar, no vamos a recaudar. Lo mismo ocurre también en el sector público, ¿verdad? El progreso de las personas también va dado por la correcta utilización de los recursos públicos. Por ejemplo, en un municipio se crea la famosa comisión vecinal pro empedrado, o la famosa comisión vecinal pro plaza, o la famosa comisión vecinal pro palacio polideportivo. Entonces, generalmente se arma un comité para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Para que los chicos tengan un lugar donde recrearse, donde la gente pueda ir a caminar, donde la gente pueda ir a esparcirse. Entonces, tienen un lugar donde también, digamos, esparcirse y mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Para hacer ejercicios, hacer mejorar su calidad de vida a través de su salud, ¿verdad? Entonces, son cuestiones también que en el conglomerado general hacen también a la buena administración y el uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Después vamos a ver más adelante, cuando hablamos también de las regalías y del FONACIDE, ¿verdad?, que el Estado tiene como perceptor, y a qué destina esos recursos a fin de que puedan ver cuál es el manejo de esos fondos. También el consumo inteligente, responsable y sustentable. Cuando hablamos de consumo inteligente, es la capacidad en la toma de decisiones, grandes o pequeñas, cada vez que elegimos un producto, un servicio, una idea o un valor. El consumo inteligente va muy de la mano con la optimización de los recursos. Cuando hablamos de un consumidor inteligente, es aquel consumidor que famoso se hace 3 preguntas. Eso se suele mencionar en finanzas personales, ¿verdad? Aquel consumidor eficiente, aquel consumidor inteligente, es aquel que se hace las 3 famosas preguntas antes de adquirir un bien, ¿verdad? Por ejemplo, dice, necesito este bien, me va a ser útil,
¿para qué estoy comprando este bien? Entonces, es muy importante, porque también hay que ver en psicología financiera, se da mucho eso de que tenemos la figura del comprador compulsivo, ¿verdad? El comprador compulsivo que adquiere sin necesidad que no necesita el bien, pero porque hay oferta, porque vio, porque es lindo, entonces agarró y compró. Entonces, pero no hubo una necesidad real para poder adquirirlo. Entonces, el consumo inteligente es la capacidad para tomar decisiones, para elegir un producto o un servicio o una idea o un valor. Y también a esto apunta la nueva ley de contrataciones públicas. Ustedes saben que en el Estado ahora hay una ley que se está reglamentando, que en breve va a salir una reglamentación relacionada a las compras públicas. Cuando hablamos de las compras públicas, hablamos de que el Estado, hoy por ejemplo, una botellita de agua, en una entidad compra a 5.000, en otra compra a 15.000 y en otra compra a 20.000. Entonces, son diferentes precios del mismo producto, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ya con la nueva ley, lo que se va a hacer es comprar en grandes escalas y más barato, ¿verdad? Entonces, consumo inteligente. También el consumo responsable y sustentable. ¿Qué es el consumo responsable y sustentable? Es una forma de producir y consumir bienes y o servicios de acuerdo a nuestras necesidades reales, optando por opciones que favorezcan la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente y la equidad social. Es muy importante el consumo responsable y sustentable, ¿verdad? Por eso hoy en día se apunta mucho a la sustentabilidad de lo que es nuestro ecosistema, ¿verdad? Hoy en día el efecto biodegradante de los desechos, de los tóxicos y de todos los bienes ya son, digamos, prácticamente tratando de suplantar por un consumo responsable y sustentable. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a ver un poco que el consumo responsable y sustentable nos lleva, por ejemplo, a tomar decisiones. Hay instituciones del Estado, por ejemplo, que han decidido ya no usar papeles en sus procesos, administrativos o en sus procesos gerenciales, ¿verdad? Entonces, ya han optado por todo papeles electrónicos o correos electrónicos. ¿Por qué? Porque ya el uso del papel prácticamente es bastante perjudicial para el medio ambiente, ¿verdad? Ya se vuelve insostenible prácticamente el uso del papel, ¿verdad? El papel hoy en día representa deforestación, representa que tenemos que tener la celulosa, echar el árbol, deforestar, y el árbol no es que vos hoy plantás y mañana sale, ¿verdad? No, eso lleva un proceso para poder reforestarse. Entonces, generalmente, por eso se dice que el consumo debe ser responsable y sustentable. Hay países donde, por ejemplo, esta porción de la sustentabilidad nos habla de que, por ejemplo, si un productor destruye un árbol, tiene que plantar 3, o sea, tiene que tener 3 para reponer el perdido, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener un programa de mitigación para eso. Bueno, también por eso siempre es importante el consumo que sea responsable y sustentable, que sea sostenible en el tiempo. ¿Cuál es el concepto de sostenibilidad? La sostenibilidad significa que los actos de ahora no repercutan en las futuras generaciones. Por ejemplo, si yo estoy deforestando el planeta, ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad. Sin embargo, si nosotros usamos los recursos hoy día y estamos paliando, estamos reponiendo, entonces le estamos dejando un planeta sostenible a las futuras generaciones. Por eso a eso se le llama el concepto de sostenibilidad. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver un poco también lo concerniente a
el consumidor, cuando hablamos del consumidor, que lleva también hablamos de consumo responsable, ¿verdad? El tema de la buena alimentación balanceada, hacer ejercicio físico, dormir bien, moderar el consumo de alcohol, no automedicarse, evitar fumar, a eso también se le llama un consumidor inteligente y responsable, ¿verdad? El consumo responsable es una forma de producir y consumir bienes y o servicios de acuerdo a nuestras necesidades reales, optando por opciones que favorezcan la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente y la equidad social. Bueno, la toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones económicas, es muy importante mencionar que la toma de decisión es un proceso muy complejo. Generalmente consiste en evaluar los pros y los contras de una situación referida al dinero, ¿verdad? Que repercute en forma directa en todos los sectores de una empresa, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de hacer decisiones financieras personales, por ejemplo, saber cómo estos van a impactar en la supervivencia y en la economía del usuario, ¿verdad? Siempre para tomar una decisión hay que evaluar los pros y los contras. La responsabilidad de decidir de manera correcta es una de las funciones que tiene un administrador, en especial si se trata de un negocio, un emprendimiento o de alguna acción estatal, en donde sí hay que tomar decisiones. Este es el momento de comprar, ahora hay que hacer, etcétera, etcétera. Llevar por el camino correcto a la entidad es de vital importancia. Por eso se deben analizar en detalle todos los factores que influyen antes de tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores para tomar decisiones económicas y financieras? Primeramente, la decisión de inversión. Esto es muy importante, ver qué oportunidades tenemos que nos permitan crecer y obtener rentabilidad, ¿verdad? Inversión, por ejemplo, si tenemos excedentes, si tenemos sobrantes, ¿cómo podemos invertir? La inversión puede ser de dos maneras, puede ser una inversión financiera o puede ser una inversión física. Una inversión financiera puede ser colocar dinero en el mercado financiero a través de un certificado de depósito de ahorro, a través de un bono, de una letra, a través de algún plazo fijo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de inversiones financieras. Y cuando hablamos de inversiones físicas, levantamos una obra, una obra para poder alquilar, para poder arrendar. En el futuro también constituye una inversión. Entonces, ver qué tipo de inversiones nos va a redituar en mejor proporción, ¿verdad? Si yo veo que el alquiler me va a dar una rentabilidad a muy largo plazo y veo que un CDA en un banco, por ejemplo, me va a pagar más, entonces tomo la decisión de invertir en el sistema financiero, ¿verdad? Pero para eso tengo que tener la información precisa, ¿verdad? Hay inversiones que se recuperan a largo plazo, hay otras inversiones que se recuperan en el corto plazo, entonces siempre hay que sopesar esa situación y ver cuál es la mejor opción que tenemos en este contexto, ¿verdad? Por eso hablamos de las decisiones de inversión que tenemos acá, que van a constituir siempre oportunidades que van a permitir crecer y obtener rentabilidad. También otra decisión muy importante es el de financiamiento. Ver cómo se va a financiar, ver las fuentes de financiamiento, cómo vamos a financiar nuestra inversión. Generalmente cuando vamos a invertir, a veces tenemos la plata, que son nuestros propios recursos genuinos que vamos a invertir, entonces nuestros propios recursos genuinos, o también una inversión puede ser financiada con un préstamo. Es decir, puedo ir al sistema financiero, captar un préstamo y tomar un préstamo y
invertirlo en el sistema financiero o en alguna inversión física. Entonces, tengo que ver cómo voy a financiar esa inversión. Por ejemplo, en el sector público, ustedes verán que la Ruta 2, por ejemplo, a través de la alianza público-privada, es a través de un financiamiento mixto, es decir, a través de un financiamiento privado y público, por eso se llama alianza público-privada, en donde la empresa privada lo que hizo es obtener un crédito en el sistema financiero y con ese crédito construyó la ruta, ¿verdad? Y el Estado le va a ir pagando a esa empresa en un sistema de pagos a 30 años por la construcción de esa ruta. Entonces, prácticamente es una decisión económica, una decisión financiera. Entonces, la empresa busca financiamiento por su lado y luego le va cobrando al Estado en función a unas reglas preestablecidas para llevar adelante la ruta 2. Lo mismo se quiere también llevar a cabo para la ruta 1, ¿verdad? La alianza público-privada, donde el privado busca el financiamiento, construye la obra y luego le va cobrando al Estado de manera en el tiempo, de acuerdo a un cronograma de pagos en base a un flujo de caja. También decisiones de operación, la utilización eficiente de los recursos. La operación, como dice su nombre, es para gastos operativos. ¿Qué significa gasto operativo? Gasto al personal, gasto de funcionamiento, agua, luz, teléfono, los costos fijos, los costos variables. Entonces, las decisiones de operación, el uso eficiente de los recursos. Y otra decisión también muy importante es qué hacer con los dividendos o las utilidades, de si se van a distribuir o si se van a capitalizar. Por ejemplo, hay las empresas públicas, por ejemplo, todas sus utilidades la envía al Tesoro Público, ¿verdad? Pasa al Tesoro Público, al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en el sector privado, las utilidades se distribuyen entre los accionistas. Por eso la toma de decisiones es un proceso, como les decía, bastante complejo. Por eso siempre es importante evaluar los pros y los contras, lo que se conoce en economía como los costos-beneficios. ¿Cuál es el costo-beneficio de una determinada actividad? Todo tiene un costo, todo tiene un beneficio. Puede que el beneficio sea menor al costo, entonces no es rentable, pero si el beneficio es mayor al costo, entonces sí es rentable, lo podemos tomar. Entonces, ¿me convendrá, no me convendrá? Entonces, tomar decisiones inteligentes en el manejo de los recursos, ¿verdad? La responsabilidad de decidir de manera correcta es una de las funciones que tiene un gerente o un supervisor, y llevar por el camino correcto a la empresa es de vital importancia, con una buena toma de decisiones. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo, o si hay alguna idea que quieren plantear, por favor, no duden en hacerlo. Bueno, cuando hablamos de ejercicios de derechos económicos, el derecho económico se presenta como un conjunto de normas jurídicas relacionadas entre sí, ¿verdad? Es muy importante establecer el derecho económico, ¿verdad? Hasta dónde llega mi derecho de explotación, hasta dónde llega mi derecho de recibir las utilidades o las ganancias de una determinada operación. Es delimitar eso, generalmente viene delimitado en un contrato, en una norma jurídica, es decir, puede que esté establecido en algún documento, pero es muy importante para establecer los derechos y las obligaciones en una relación comercial o en una relación coyuntural. Por ejemplo, hoy en día la alianza público-privada, la ruta, así viene la mano, ¿verdad? La ruta 2 va a estar siendo administrada y explotada por 30 años por una empresa privada. Esta empresa privada lo que va a hacer es ir recuperando lo que invirtió para la construcción de la ruta, un bien público, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre?
No es que el Estado le vendió el bien público a la empresa privada, no. Le dio el derecho para poder explotar el derecho económico. Muchos dicen, oye, vende la ñan de ruta. No, no, es que se vendió la ruta. Se le cedió el derecho económico para poder explotar. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la playa San José, en donde el municipio de Encarnación lo que hizo es conceder el derecho económico a los privados para que estos puedan explotar, ¿verdad? Y a cambio le pagan un canon al municipio. Entonces, siempre hay una prestación y una contraprestación sujeta a un derecho de explotación que hay entre los actores involucrados, ¿verdad? Siempre hay un derecho y hay una obligación. No es que privatizamos el bien público, no. Lo que se hace es conceder el derecho económico para su explotación. También el compromiso con una economía solidaria se basa en las relaciones solidarias de apoyo mutuo, organización y autogestión del trabajo, que permita crear coincidencia colectiva y solidaria, ya no individualista ni competitiva, ¿verdad? La economía solidaria hoy en día, ¿verdad? Muy en boga a través del apoyo mutuo, ¿verdad? En donde hoy en día ya también se busca a través de las comisiones vecinales, a través de las actividades vecinales, ¿verdad? Promover la solidaridad, específicamente cuando hay que apoyar a un segmento más vulnerable. Entonces, aquel segmento que sí tiene más puede apoyar al menos vulnerable, ¿verdad? Entonces, también existe, digamos, el concepto de la solidaridad. Hoy en día es muy aplicado en nuestro país, en Paraguay, lo que se llama el concepto de responsabilidad social empresarial, el RSE, ¿verdad? La responsabilidad social empresarial. A nivel público no lo tenemos todavía. Entiendo que una de las universidades nacionales, creo que la UNA, sí ha empezado a trabajar con el RSE como responsabilidad social empresarial, de que todas sus actividades van orientadas al bienestar común. Es decir, por ejemplo, la universidad en ese marco tiene convenios de pasantías laborales, tiene convenios de pasantías, digamos, profesionales, intercambio de capacitación, maestrías, posgrados, etcétera. Y en el sector privado se da lo mismo, ¿verdad? La responsabilidad social. Por ejemplo, determinadas empresas destinan parte de sus ganancias, de sus utilidades, para volver a reinvertir en lo que conlleva, ¿verdad?, la responsabilidad social empresarial. Es decir, con esas utilidades se le está ayudando a las personas de menores recursos, ¿verdad? Esto viene en toda América Latina, prácticamente hay una tendencia de la figura del RSE, de la responsabilidad social empresarial. También la relación jurídica con la comunidad, en la que se establece entre dos o más personas con carácter particular, esencialmente variable, en un vínculo jurídico entre dos o más personas del cual emanan derechos, deberes y derechos, ¿verdad? Hay siempre una relación jurídica, generalmente un convenio, un contrato social, en donde se establecen los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, si vamos a construir una plaza, bueno, la plaza es para el bien común, hay responsabilidad que hay que cuidar la plaza, hay que regarla, hay que cultivarla, hay que conservarla. Entonces, hay relaciones de convenio, ¿verdad?, que se dan entre instituciones o entre sectores para que todos podamos usar ese bien público. También la revisión de actitudes ante el dinero y el trabajo, ¿verdad? La teoría de la autodeterminación asume la existencia de dos tipos de orientación motivacional, la intrínseca y la extrínseca. Realizada una investigación, se ha hecho una encuesta entre los trabajadores y se ha encontrado, ¿verdad?, que
el primer factor motivacional en el trabajo es el dinero. No vamos a tapar el sol con un dedo con eso, ¿verdad? Siempre el trabajador va a estar más contento cuando se le reconoce el trabajo, cuando de repente hay situaciones en que la recompensa tiene que ser en dinero, etcétera, etcétera. O sea, hay una autodeterminación, ¿verdad? En ese sentido. Le motiva al personal el pagarle horas extra, el reconocerle el esfuerzo, el darle una bonificación, etcétera, etcétera. Pero también en segunda parte, en un segundo ítem dentro del trabajo de investigación, se encontró también que no todo pasa por el dinero. También en el trabajo aplica que el incentivo motivacional también es un factor de bienestar en el trabajo. Por ejemplo, un empleado que es reconocido, a quien se le reconoce su entrega, su profesionalismo, también es una manera de retribuir, ¿verdad? Porque si vos le pagas muy bien al personal, pero no está contento porque no se siente reconocido, que por naturaleza humana el ser humano necesita ser reconocido. Reconocido significa que vos le valorás el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que llevan adelante el mejor empleado del mes, o el mejor empleado del semestre o del año, ¿verdad? O el más productivo, o el más guapo, o el más proactivo, el más abierto a todos los cambios, etcétera, etcétera. Hay varios estímulos que se pueden dar al personal para poder motivarle. La motivación no solamente viene de lo exterior, ¿verdad? Que es el dinero, por eso se llama extrínseca, es cuando es el dinero, porque es una retribución a un servicio, pero la parte intrínseca, que viene de lo interior, que es lo que le gratifica a una persona, se siente pagada cuando se le agradece. Te va a trabajar gratis también, algunos, ¿verdad? Pero cuando se siente reconocido, cuando se siente agradecido, cuando se le reconoció el esfuerzo, entonces es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí solemos leer encuestas donde dice, sí, mojamos la camiseta, nos pagan bien, pero no nos sentimos conformes. ¿Por qué? Porque no nos sentimos retribuidos en cuanto al reconocimiento de nuestra entrega. Yo dejo mi casa, mi familia, mi hogar, mi trabajo y me dedico a lleno y ni siquiera gracias me dicen, ¿verdad? Entonces, la gente también necesita esa motivación intrínseca, que es un poco trabajar el factor interno de la persona, esa palmadita, ese agradecimiento, es muy importante también a la hora de retribuir. Muchas veces vos le puedes pagar poco al personal, pero si le tratás bien y se siente a gusto, entonces siempre va a sentir ese compromiso con la entidad o con la empresa. Bueno, pasamos a la siguiente lámina para mostrar un poco. A ver un poco, podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, el tema de la equidad, en el aspecto económico, muchas veces el tema de la equidad se conoce como, es una de las funciones del Estado, ¿verdad? La equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad no es otra cosa que el aspecto económico financiero como la distribución justa de la riqueza entre los miembros de una sociedad, a la moderación en los precios y a la justicia en los términos de un contrato. Siempre es importante en materia económica ver la equidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado tiene como función la equidad, ¿verdad? Si miramos un poco las tres funciones económicas del Estado, es la eficiencia, la equidad y la estabilidad. La eficiencia, comprar bien y barato. La eficacia, ¿verdad? La equidad, perdón, no significa equidad, igualdad. Eso es muy importante mencionar. Porque si hablamos de igualdad, estamos hablando de un Estado socialista, ¿verdad? Todo igual. No. La equidad significa
en materia económica que el Estado tiene que asumir ese rol de ser un intermediario entre el que tiene mucho y el que tiene poco, o el que no tiene nada. Entonces, en el medio de ese que tiene mucho y el que no tiene nada, está el Estado. Entonces, el Estado lo que debe hacer es sacarle a través de los impuestos al que tiene mucho y redistribuirlo o reasignarlo hacia los que tienen poco. Entonces ahí es donde nacen los subsidios, las transferencias. Por ejemplo, tenemos muchos programas sociales hoy en día en donde el Estado le da una cierta transferencia, un cierto subsidio a las personas vulnerables. Por ejemplo, tenemos el programa de la tercera edad, donde prácticamente se le da un apoyo a aquellas personas que no tienen un régimen jubilatorio, que llegaron a una edad de 65 años y más, y necesitan de una ayuda estatal, de una pensión del Estado, entonces para poder sufragar sus gastos mínimos, porque no tiene un seguro social, ¿verdad? O no tuvo un seguro social. Entonces el Estado ahí hace una distribución equitativa de los recursos, ¿verdad? También tenemos el programa Tecoponá, ¿verdad? Tecoponá, que es un programa que administra el MADES, el Ministerio de Desarrollo Social. Ese programa, por ejemplo, lo que hace es que se le asiste a las familias vulnerables, pero tienen que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, el chico que va a ser objeto de ese programa tiene que recibir educación y salud, ¿verdad? Tiene que estar vacunado, tiene que ir a la escuela y se le va dando un subsidio. Entonces, aquellas personas de escasos recursos que van teniendo. Y ese es el rol del Estado. El servicio público, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del sector que tiene más, probablemente los hijos de esas personas que tienen más van a ir a un colegio privado, van a pagar una mensualidad, van a recibir un servicio educativo y ya está. Pero aquel que no tiene o tiene poco, no tiene la capacidad de pagar una escuela privada, entonces ahí el Estado da ese servicio para que podamos llevarle a los chicos ahí en el colegio público donde puedan educarse en ese local, ¿verdad? Entonces, ahí está el trato que le da el Estado a la asignación de los recursos, es decir, establecer siempre la equidad. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario con relación a esta unidad que quieran profundizar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, disculpe, entré un poquitito tarde. No, no hay problema. Muy interesante está el tema sobre esto, ¿verdad? Sí. Yo soy Ana Portillo, pero Ana, yo cambié mi nombre de otros cursos de Zoom. Ya, no hay problema. Expectante sobre el tema de su materia. Sí. Si hay alguna recomendación que podemos ya anticiparnos para ir ya poniéndonos al día, ¿qué recomienda, profe? Sí, cómo no, Ana. Bueno, muchas gracias por... básicamente yo les voy dando los materiales ahí con la ayuda del compañero Jonathan. Ya hemos levantado en la plataforma los materiales de lectura. Entonces, para que ustedes vayan también leyendo, vayan inmiscuyéndose en el tema. Entonces, para que vayan familiarizándose y si surgiere alguna duda, por favor, no lo duden en hacerlo. Levantan la mano, yo les cedo la palabra y vamos haciendo interactivo este tema. Así es que te agradezco, Ana, y bueno, todos los materiales relacionados a la asignatura voy a estar levantando en la plataforma. Hoy levanté 2 unidades, la unidad 1 y 2, pero en las próximas horas voy a estar levantando lo demás. ¿Te parece? Muchas gracias, profesor. Bueno. Ok. Bueno, tenemos todavía 15 minutitos
podemos, Jonathan, proyectar la unidad 2 hasta donde podamos llegar y dejamos para la próxima clase el resto, ¿sí? Eso, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar un poco la unidad 2, ya un poco para ir construyendo, por lo menos vamos a comenzar y a lo mejor vamos a terminar la próxima clase, pero vamos a ir ya ganando tiempo porque es un poco largo nuestro tema y es muy interesante. Yo sé que a ustedes les va a gustar porque es nuestro día a día, es lo que vivimos tanto en la parte personal como en la parte la parte personal como en la parte, digamos, institucional, ¿verdad? Bueno, fijémonos un poco en lo que es la construcción de identidades ya en la unidad 2. Incorpora los elementos a aprender para la administración, ¿verdad? Habíamos dicho que la administración es una disciplina que se encarga de organizar, dirigir y asignar recursos de manera eficiente. Entonces, la administración tiene en puridad, según Henry Fayol, 4 grandes procesos. Henry Fayol es el padre de la ciencia administrativa, que después se fue agregando 2 más, ¿verdad? Pero los pilares de los elementos de la administración son 2. La planificación, la organización, la coordinación o dirección y el control. Son 4, entonces, ¿verdad? Los elementos de poder aprender a administrar recursos, ¿verdad? Específicamente cuando hablamos de un proceso administrativo per se, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un compromiso, ¿verdad? Estamos hablando de, primeramente, la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación viene a ser poner en papeles un plan de acción, un plan que se va a llevar adelante para lograr un manejo eficiente de los recursos. Aquí solemos fallar, por eso a veces no se cumple totalmente estos procesos administrativos, ¿verdad? La planificación viene a ser qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, resume las 3 preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y para qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Definir qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a vacunar a 100 niños por la influenza. Algo sencillito. Bueno, ese es el que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yendo casa por casa a vacunar a los niños. Vamos a empadronar a los niños y vamos a irnos a su casa a vacunar. Ese es el cómo. Y el para qué, para los niños de 0 a 6 años. Entonces, es una forma de planificar. Vos con esto tenés un horizonte meta de cuántos niños vas a vacunar y también sabés dónde están ubicados. Entonces, si yo no llego a planificar, muy difícilmente voy a hacer un manejo eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque voy a gastar mucho tiempo, voy a gastar mucho dinero y probablemente no llego al objetivo señalado. Sin embargo, la planificación me permite eso, ¿verdad? Ya tener en papeles o en planes lo que queremos hacer para nuestro futuro. El qué, el cómo y el para qué voy a hacer. Entonces, la planificación es demasiado importante en todo emprendimiento. Nosotros inconscientemente en nuestra vida diaria hacemos este primer paso de la planificación, ¿verdad? Es decir,
planificamos, de tal hora a tal hora iré a mi trabajo, de ahí voy a salir, me voy a ir al gym, después del gym vengo a mi casa, voy a leer 2 horas finanzas personales, luego voy a hacer una actividad física, voy a ver mi novela, todo ya planificado, ¿verdad? Entonces uno va siguiendo como una rutina, entonces tenemos mucho más manejo eficiente de nuestro tiempo. Sabemos que el tiempo es como el dinero, se va y ya no vuelve, ¿verdad? Entonces, la planificación es demasiado importante en un proceso de administración. El segundo, la organización. Ya planifiqué, ya sé qué es lo que quiero, ahora voy a hacer cómo voy a hacer, en la organización. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a contratar buses para llevar a los enfermeros para la vacunación, vamos a irnos en base a la dirección, no nos vamos a ir a recorrer la zona para ver quién se quiere vacunar, no, ya vamos a irnos en la casa de fulano de tal, ahí vamos a ahorrar combustible, vamos a ahorrar tiempo, entonces ya organizamos el trabajo a llevar adelante en ese proceso, ¿verdad? Entonces, primero planificamos y luego organizamos. También coordinamos cómo lo vamos a hacer, en qué manera se va a direccionar, quién va a dirigir la operación, a quién hay que reportarle los informes. Se logró, si hay 100 niños, vacunamos 90, ¿qué pasó con los 10? Si no se llegó, no están, o se fueron de vacaciones, etc. Y luego la cuarta parte, que viene a ser el control. El control es demasiado importante en este proceso, ¿verdad? Porque el control significa que nosotros podamos redireccionar recursos, redireccionar acciones, tomar decisiones que nos permitan redireccionar algún programa. Si fuimos y los chicos no quisieron vacunarse, pues, la pucha, ahí cambia toda nuestra estrategia, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a llevarle a un psicólogo para que le hable, le aliente, le dé. Entonces recurrimos a otro profesional. Entonces eso ya implicó un costo adicional. Entonces tenemos que direccionar y controlar. Por eso siempre es importante, si falla una estrategia, ver qué podemos hacer. Y eso solamente nos permite llegar a eso, el control verdadero, ¿verdad? Si nosotros vemos que se fueron los vacunadores, no llegaron, no quisieron los chicos vacunarse, y bueno, tenemos que ver otra medida. Vino acá, controlamos, nadie se vacunó. Bueno, van a ir a un psicólogo infantil. Entonces se va al psicólogo infantil, le trabaja al niño y luego se le vacuna. Entonces ya logramos nuestro objetivo, pero eso gracias a que pudimos controlar en tiempo y forma. Por eso la construcción de este flucograma de proceso, llámese de una buena planificación, una buena organización, una buena dirección y un control, ¿verdad? Que es muy importante en este contexto, ¿verdad? Estos son los 4 principios más importantes de la administración. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor, Jonathan, si podemos pasar. Bueno, esta lámina, con esta vamos a cerrar. Entonces, la escasez de recursos son limitados. Lo que estuvimos hablando al principio, hay un principio universal de que los recursos son limitados, pero las necesidades son ilimitadas. Hay muchísimas necesidades y escasos recursos. Entonces, ahí es donde nace nuestra idea de saber administrar. El principio de escasez en economía parte de la idea de que los recursos son limitados y por lo tanto las personas deben tomar decisiones de producir o consumir basadas en los recursos disponibles, ¿verdad? Por eso es siempre importante establecer escala de prioridades. También un bienestar comunitario, prosperidad y progreso económico. Se entiende por bienestar comunitario las acciones de las familias y sus comunidades siempre para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? ¿Cómo yo mejoro mi calidad de vida? Si yo tengo una comunidad donde no hay una plaza donde la gente pueda ir a caminar, esparcir, a quemar su energía, a quemar sus calorías, entonces yo no le estoy dando una calidad de vida a la gente, ¿verdad? Entonces no puede mejorar la calidad de vida. Ahora, si yo pongo una plaza y la gente va masivamente a hacer zumba, a hacer caminata, a correr, a hacer ejercicios, entonces eso va en pro de la calidad en la mejor y mejorar su calidad de vida. Eso en cuanto al bienestar comunitario. En cuanto a la prosperidad, significa crecimiento económico,
inclusivo, sostenible. Generalmente hablamos de la prosperidad, que vamos creciendo, y el progreso económico. Eso nos lleva al progreso económico, que es el efecto de una acumulación de bienes de capital que excede el aumento de la población, ¿verdad? Cuando vemos que una persona de un año a otro se construyó una casa, se compró un auto, se compró un segundo auto, entonces significa que va teniendo un progreso económico, que más adelante vamos a ver que no es igual al desarrollo económico, ¿verdad? Porque le falta una patita para que sea desarrollo económico, pero sí es un progreso económico, ¿verdad? Este año no tenía una bicicleta, me compré la bicicleta, al año siguiente me compré una moto, ahora ya tengo una moto, al año siguiente compré un auto, ya tengo un auto, en el próximo año compré otro vehículo y así voy progresando económicamente. Es la acumulación de bienes de capital. Y las fuentes de ingreso y los gastos ordinarios, ¿verdad? Una fuente de ingresos es uno de los factores más importantes que componen un modelo de negocio, ¿verdad? Es básicamente la forma en la que una empresa comercializa sus productos o servicios con los clientes, y esto a cambio devuelven una suma de dinero percibido, ¿verdad? Entonces los gastos ordinarios son los famosos gastos básicos que hay que pagar sí o sí, que viene, por ejemplo, agua, luz, teléfono, alimentación, vestimenta, salud, etcétera. Son gastos ordinarios, ¿verdad? Son gastos normales, son gastos básicos, ¿verdad? Y la fuente de ingreso, ¿verdad? De dónde sacamos los recursos para poder gastar en eso. Lo mismo ocurre en el Estado. Tiene todo un programa de salud, educación, seguridad, etcétera. Y en contrapartida tiene que saber de qué fuente de financiamiento va a gastar o va a financiar dicho emprendimiento. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que estamos viendo? Para mí demasiado claro, profe, su clase, muy didáctico. Se aprende demasiado bien. A la pucha, espectacular entonces. Bueno, excelente entonces. Si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya es nuestra hora. Entonces, vamos a continuar la próxima clase. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Jonathan también por su apoyo, a la doctora Elda, a Martín por su presentación. Y bueno, vamos a estar en la próxima clase continuando con este tema y abordando otros temas más. ¿Está bien? Excelente, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen resto de jornada y nos vemos la próxima clase. Dale, Igualmente. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.